doctora Susana López Charretón. Ella es investigadora del Instituto de Biotecnología de la UNAM, una científica que conoce bien, muy bien, todo este asunto de la pandemia, de las vacunas, de los trabajos y esfuerzos para llegar a tener pues estos escudos biológicos que de repente cuestan mucho trabajo. Ayer lo decíamos, ¿no? Con Armando Guzmán, son cerca de 70 millones en Estados Unidos identificados que no quieren, bajo ningún motivo, vacunarse. Y parece que hay evidencia a nivel mundial, pues que en las poblaciones, en los grupos más vacunados, los números tienden a cambiar para bien, ¿no? Menos mortandad. En fin, doctora, bienvenida. Muchas gracias por aceptar esta comunicación con Grupo Fórmula. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches, con mucho gusto. Muchas gracias. Doctora, así en una visión panorámica, desde su experiencia, desde su saber, la Autoridad de la Salud Pública en México, la Secretaría de Salud, pues, está tomando de la forma correcta, está procediendo de la manera correcta ante una variante Omicron que a Europa la trae en rojo escarlata, que en Estados Unidos está ocasionando ya eventos muy específicos, cancelación de miles de vuelos todos los días. ¿Cómo lo observa usted? Pues esta medida de haber cancelado el concierto de los Ángeles, yo la celebro tremendamente. Igual que, pues entiendo que no quieren alarmar a la población, pero yo sí creo que tenemos que tener muy claro que esta variante pues está expandiendo rapidísimamente en el mundo y que no tiene por qué no pasar en México, y que lo podemos evitar en la medida que nos cuidemos, pero asistir a eventos masivos de este tipo pues es la contramedida mejor posible, ¿no? Es, digamos, cierto y tiene fundamento cuando el subsecretario López-Gatell dice hoy en la mañana, la variante Omicron puede ocasionar muchos contagios, muchos, pero seguramente menos hospitalizaciones. ¿Hay evidencia de que esto ocurra así? Pues es temprano, tenemos escasas 5 semanas de conocer esta variante. Los datos pues que han salido parece ser que sí, la infección es un poco menos severa, digamos, pero lo que sí es claro es que las poblaciones más protegidas son aquellas vacunadas. Entonces, a pesar de que estando vacunados nos podemos contagiar, las vacunas todavía previenen contra cualquier variante de la enfermedad severa y la muerte. Así es que la medida es la vacuna en este momento, ¿no? De todas. Afortunadamente en México la recepción de la vacuna por todo el mundo ha sido, por todo México pues ha sido muy buena. Uh-huh. Desafortunadamente todavía no está toda la población vacunada, pero aquella que está vacunada está protegida. Doctora, ¿tiene sentido hoy o es una discusión ociosa hablar sobre las marcas de las vacunas y debatir entre si me toca CanSino, quiero Sputnik, prefiero AstraZeneca, Pfizer, de las que están a disposición en México? ¿Tiene algún provecho discutir esto? Pues no tiene provecho porque no tenemos elección. O sea, la realidad es que como están las cosas ahorita en nuestro país, se está reforzando a personas de la tercera edad con Astra, no hay de otra, uh-huh. Y menores de 18 años solo se pueden vacunar con Pfizer porque es la única que está aprobada para menores. El resto de las vacunas no son, en nuestro país no son a elección. La realidad es que nos toca lo que nos toca. Y en ese sentido, las diferencias pueden ser realmente importantes. Por ejemplo, ustedes, los científicos, cuando se hablan de porcentajes de protección, de eficacia de las vacunas, ¿se traduce de verdad en algo muy sustantivo, muy palpable, muy tangible? No, la realidad es que si bien los números de los que se habla de 60 y 90% parecen muy diferentes, el resultado general que vimos en la tercera ola, en la que ya había muchas personas vacunadas, es que a pesar de que el número de infectados fue hasta más grande que en la segunda ola, el número de hospitalizados y muertos fue muchísimo menor. Eso habla de que las vacunas, independientemente de cuál nos haya tocado, están protegiendo mucho contra la mortalidad, que es lo que nos importa. Entonces creo que
A público general yo le diría que 60-90% en realidad no es tan grave como el saber que sí está protegiendo contra enfermedad severa y muerte, pero que nos tenemos que seguir cuidando. Las aprobaciones, las autorizaciones por parte de la Organización Mundial de la Salud, esa especie de reconocimientos que hay por la FDA, por la Agencia Europea de Medicamentos, siguen siendo, marcando una diferencia, por ejemplo, en estas vacunas no reconocidas todavía por la OMS, como la Sputnik o las chinas, algunas de las chinas. ¿Representaría algún riesgo o es simplemente una cuestión más protocolaria, más burocrática para que alcancen esos reconocimientos, esas certificaciones, digamos? Sí, el protocolo para todas las vacunas ha sido muy claro, que tienen que publicar los resultados de las fases clínicas 3 y esos estudios ya publicados los revisa la OMS y la FDA, etcétera. En el caso, por ejemplo, de CanSino, esos estudios apenas salieron hace 2 o 3 semanas publicados. Entonces, por eso el retraso. De Sputnik no entiendo muy bien cuál es el problema en la OMS, porque Sputnik sí publicó sus datos hace mucho, ¿no? Pero ahí sí yo no le podría decir por qué qué es lo que no le gusta a la OMS de Sputnik. La CanSino, que es la única china que no se había aprobado, ya está en vías de aprobación o de estudio, digamos, en la OMS. Correcto. Doctora, vacuna mexicana, independientemente del nombre, es lo de menos. El esfuerzo de la ciencia mexicana, que no va sola, pues, que coadyuvan, que trabajan entre instituciones, entre academias, inclusive con laboratorios, ¿cómo va? La más avanzada que tenemos es la que llamaron Patria, que en realidad es un desarrollo americano de investigadores del Mount Sinai de Nueva York, y la producción se va a hacer en Avimex, que es un laboratorio de un farmacéutico mexicano en Querétaro, que tienen mucha experiencia en Avimex, en elaboración de vacunas. Está en fase 2. Están publicando en muchos lugares solicitudes para voluntarios para que se presenten a tomar la vacuna, digamos, para fase 2. Lo más seguro es que esta vacuna no esté lista para esta epidemia como primeras dosis, pero quizás para refuerzos del próximo o los siguientes años va a estar lista. Correcto. Y finalmente, el tema de la caducidad de la protección, doctora, de las vacunas. Hoy ya se habla de refuerzos en un segmento muy específico, adultos mayores de 60 años, pero a nivel mundial también hay un aprendizaje, ¿no? de todos los científicos sobre este tema. Será seguramente, le pregunto, ¿será seguramente una vacuna de temporada anual como la de la influenza? Muy probablemente sí. La realidad es que estamos aprendiendo al vuelo. O sea, por más que la gente piense que estamos cambiando de opinión cada cierto tiempo, pues es que la pandemia nos está enseñando las cosas. Entonces, esto que empezó a bajar la inmunidad con las primeras inmunizaciones es algo que no se esperaba, y el advenimiento de estas variantes pues ha influido un poco en el pensar o en el practicar estos refuerzos para tratar de proteger al máximo a las poblaciones de mayor riesgo en lo que se puede controlar, digamos, estas olas de pandemia, ¿no? La suma, doctora, de vacunas más tratamientos, las pastillas, ¿no? Las que van anunciando según los laboratorios que las van pudiendo desarrollar y que van siendo autorizadas por las distintas instancias sanitarias en Estados Unidos, en Europa, en el mundo. Puede ser, digamos, la ruta para sentirnos ya no amenazados de muerte necesaria por el COVID-19, sino entre las vacunas y saber que si uno tiene COVID existirá un tratamiento, pues si no certero al 100%, por lo menos altamente eficaz contra los síntomas de la enfermedad. ¿Va por ahí la ruta de salida, la luz al final del túnel? Sí,
Yo creo que la principal ruta de salida son las vacunas. Mientras más cobertura se tenga en el mundo de las vacunas, vamos a ver menos variantes y eso nos va a ayudar a controlar la pandemia. El problema es que sí hay una gran desigualdad en el mundo. Mientras hay países que ya están en su tercera y pensando en su cuarta dosis para toda la población, hay países en Centroamérica y en África que no tienen ni el 10% de la población vacunada. Eso genera pues mucha replicación del virus y eso genera también pues más variantes que pueden volver a circular por el mundo, ¿no? Es por eso que se requiere y la OMS pide que haya mucha igualdad en la repartición de vacunas, ¿no? Que no ha sido fácil. Esa es la realidad. Y ahorita están por anunciarse, o ya se anunciaron esta semana, 2 nuevos medicamentos antivirales. Ya no me acuerdo de los nombres comerciales, pero son uno de Pfizer y uno de Merck, que aparentemente sí son una muy buena salida, para controlar la enfermedad, siempre y cuando se tomen los primeros 3 días de la enfermedad. Más tarde ya no funcionan, pero pues eso es algo que va a ayudar a muchísimas personas. Correcto. Pues doctora Susana López Charretón, muchas gracias doctora por su buena disposición. Me parece que contribuye mucho a la información certera de nuestros televidentes, radioescuchas en todo el país. Pues eso, escuchar la voz del conocimiento más allá de la parte política o que se politiza, ¿no? En términos de ese manejo. Muchas gracias doctora, siempre. Pues, cuidándose mucho todos, por favor. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.